Hola, hola, mis queridos noctámbulos, bienvenidos a este su quinto episodio en Ya es de Noche. El día de hoy hemos decidido entre las dos mostrar nuestras caras para nuestro público. El tema de hoy son los maestros y los jefes, porque ¿quién no ha tenido buenas y malas experiencias con gente que está en puestos más altos que los maestros? Es verdad, en este caso yo he tenido experiencia con maestros y ahora que trabajo he tenido experiencias laborables que han sido buenas y otras que no han sido tan gratas con lo que es los jefes. ¿Qué experiencia has tenido tú en lo que es en maestros en la escuela, por ejemplo? En la universidad he tenido maestros que se jactan de ser estrictos, pero a la hora de la hora simplemente son gente que le gusta pedir demasiado. Y también he tenido casos de buenos maestros, que sinceramente tengo muy buenos maestros. Puedo decir que su mayoría he tenido muy buenas experiencias con lo que son las personas que me han dado la educación. Y eso. Ok, y lo que es la escuela, maestros en la escuela. También un par que han tenido conductas reprochables, no conmigo, no la mayoría. Pero creo que también es culpa más de los estudiantes que de los profesores. Bueno, en mi caso he tenido de buenas y malas experiencias en lo que es en los estudios. Por ejemplo, cuando estuve en la escuela, en lo que es colegio más que todo, en la escuela casi no recuerdo mucho, pero lo que es colegio, sí había profesores que, por ejemplo, uno se ponían a hablar en clase y habla, los típicos que te cuentan de su vida y no terminan de darte la clase. Tenía de esos bastante. Y tú a veces ni querías recibir clase y entonces te ponías como que a escuchar la historia y le dabas larga a la historia para que la maestra o el maestro pudieran continuar y así tú tener la hora libre. Creo yo que esas cosas son divertidas en el colegio y en la escuela. Pero ya cuando estás en la universidad como que ya... O sea, es divertido pasar un rato de chachara con el maestro, pero que se repita en una clase y en la siguiente. Y en la siguiente como que ya, pues no me puedo enseñar sola. Bueno, claro, en la universidad cuando por lo general al inicio no tanto, como que uno llega recién como nuevo y a ver si las clases se pone nervioso o espera que no le dejen mucha tarea, ¿no? Pero ya a medida que uno va madurando y va creciendo, como que quiere aprender más y cuando el maestro típico dice, no vino el maestro, uno dice, chuta, y ahora hora perdida. No, no todos, porque a veces hay maestros como que son bien pesaditos, los típicos que te dan la clase en diapositivas y tú tienes que leer y leer y leer todo, te lee típico toda la clase y nunca termina explicándote lo que dice. Más que pesados, yo creo que son ociosos, en el sentido de que prefieren darle al estudiante las herramientas para que aprenda, pero no enseñarle. Eso es, creo que no es cumplir con su trabajo de manera adecuada. Técnicamente hacen su trabajo de investigación y tal, pero no. Tengo un profesor del que no pude hablar porque, cosas, fue una de las peores materias que he visto. Técnicamente me tocó aprender sola, en toda la materia. Y no le agradezco nada, más que el hecho de que fue una persona muy divertida para pasar las clases, pero no me enseñó demasiado. Y a veces tú te pones a pensar, ah, bueno, sí, ya pasé la materia, pero luego después uno queda con el vacío y la raya porque ya pagaste. Y sí, o sea, también es eso de que te das cuenta de que por lo general cuando son así, son en materias que no me importan demasiado. Como que ellos mismos se dan cuenta de que no es una materia que vaya a significar el futuro de tu carrera. Entonces, como que dicen, ah, si les enseño y no les enseño, no me importa. Yo de verdad creo que esas materias deberían ser eliminadas de la universidad, de la malla de universidad, porque son materias como la típica de relleno y te dan por un ejemplo, metodología 1, 2, 3, 4, 5, 6. La metodología es una materia importante. Pero pongo un ejemplo, o sea, es lo necesario hasta 2 niveles. Pero hay veces que te ponen 3, 4 niveles. Te ponen, por ejemplo, clase de matemática y te ponen de 7 niveles. Y estás en una carrera, por decir, de que no necesitas los números. A eso me refiero, a que son materias que, por lo general en la universidad, cuando son 5 o 6 semestres, te dan bastantes materias de relleno. Y tú a veces como que ya quiero al grano y no te enseñan lo que deberían enseñarte. Yo siento que dan mucha larga para luego cuando llegas a experiencia laboral, casi ni te sirve ninguna de las materias, solo lo que es al grano, o sea, ya, esto es lo que me corresponde de mi carrera y esto es lo que te enseñan, pero ahí el resto no te lo piden.
Es que hay algunas materias que están puestas como relleno, pero se supone que según la malla que te da el gobierno, que le da el gobierno de las universidades, sirve. ¿Por qué? Porque hay una gran cantidad de profesionales a medias en el país. O sea, esas personas que saben mucho de la materia y saben mucho, pero al momento de expresarse como que no tienen esa facilidad. Entonces como que les es como una manera de ayudar a las personas a desarrollar esa destreza del desempeñarse en ciertas cosas, como el escribir los artículos o el hablar en público, esa clase de cosas. Esas creo que son, yo creo que sí son materias importantes porque ayudan a desarrollar ciertas cosas de las personas. Pero luego hay cosas como, no materias, sino esas cosas que te hacen para sacar los puntos para graduarte, los puntos, las horas para graduarte. ¿Cómo se llama eso? Vinculación. Las vinculaciones. Eso no sirve para nada. Eso no sirve para nada. No, bueno, yo sí creo que sirven algunas. Por ejemplo, cuando vas a plantar Pero son arbolitos, cosas de la comunidad cosas de ya. árbol eso sí, pero luego están las cosas que te ponen a hacer que a pararte de cabeza un poco más porque es el concurso de la reina de belleza y tienes que O te hacen, participar o que y te hacen hacer esos proyectos que al final nunca van a ellos utilizar y si los utilizan van a ser 1 millón de años después. O te hacen hacer proyectos que van a sacar ellos como si fueran de su autoría y van a aprovecharse de tu trabajo. eso también es verdad. Dentro de la experiencia de la que es la universidad, el colegio, también hay experiencias bonitas, ¿no? Recuerdos. Yo sí creo que más me agradó la época de colegio que la época de la universidad, porque la universidad fue más serio, pese a lo que muchos creen que cuando uno llega a la universidad es el relajo, lo que te ponen en las películas, la fiesta, las reuniones, es más responsabilidad de que tú quieres terminar rápido para que el año se vaya inmediato. En cambio en el colegio estás como que más con los paseos, los amigos y tienes este tipo de profesores que te acolitan con ciertas cosas que te divierten, te dan experiencia. En cambio ya cuando estás en la universidad los temas son más serios, los maestros son un poco más serios a veces y como que por lo que ellos mismos también ganan la carrera, a veces tienen ese trabajo, tienen otro tipo de trabajo y te encuentras con experiencias de maestros que están cansados ya desde la educación, ya no quieren más y por último llegan a desquitarse contigo al aula. Y están los otros de que son nuevos, de que quieren aprender contigo, enseñarte y se hace divertido, ¿no? A mí me pasó eso más en en el colegio que en la universidad, porque todos los profesores que me han tocado han sido personas bastante, ¿cómo decirlo? Razonables, buenas y no tan jóvenes. Tampoco es que mis profesores sean adultos mayores, pero tampoco han sido pues unos pollitos. Y son personas que están en ese punto en el que quieren enseñarte y llevarse contigo. En el colegio sí me tocó el tener ciertas maestras y maestros que llegaban a darnos clases muy amargados, a desquitarse con nosotros o que nos decían, en la universidad las cosas no van a ser divertidas y cosas así. Y así, nunca he tenido una profesora como esta profesora, más. Pero la amo con todo mi corazón, no la voy a mencionar, pero... Y es que nosotros fuimos al mismo colegio y también pasamos por, si se dan cuenta, la cara es similar. Y teníamos maestros que se confundían, maestros que nos pensaban que estábamos estudiando de nuevo, al menos yo soy la mayor. No, así tampoco. Sí, el profesor que tampoco puedo decir el nombre, él cuando entraste, cuando tú ya estabas más grande, eh, se confundió. O sea, no por el hecho de, o sea, al vernos en ese momento, cuando te graduaste, Ah, se confundió, se quedó así como un momento. Y luego recordó, este fue mi alumna, tenías una hermana mayor. Así. pues sí. En el colegio yo sí tuve muy buenos profesores. Creo que en su mayoría a todos los quiero y los recuerdo con bastante cariño. Bastante. Uno que otro de la escuela, pero maestras racistas. Pero no se guarda rencor, ¿no? Porque la ignorancia es lo que predomina en esas personas. Yo en el colegio cuando estaba en primer curso tenía un problema. Tenía un maestro que daba matemáticas que era súper estricto. Todo el mundo le tenía miedo. Era como que rendir a los exámenes era el diablo, o sea, literal era el diablo. Y no sé si todavía estará vivo, creo que sí. Sí, está vivo.
Bueno, tú qué sabes, la gente muere joven a veces. Y nos daba así, ponte que nos tomaba la lección y no te daba ganas ni de copiar. Recuerdo que la mayoría se quedaba en supletorio. Yo en ese tiempo no me quedé en supletorio, pero todos se quedaban en supletorio, pero era como que el man era como que el más la pica, ya. Si tú eras indisciplinado, si no prestabas atención y si te sacaba la pizarra y no dabas, el man como que ya te agarraba la trinca y te dejaba. Y los padres de familia se quejaban porque decían, ¿cómo era posible que la mayoría de los estudiantes se quedaran a supletorio y solo pasaran como, digamos, de cada curso 3 4 y éramos 24, por ejemplo? Ahí yo digo que esas cosas sí pueden pasar, porque por lo general esos 3 4 son los que hacen los deberes, los que les ayudan a los demás a copiar en los exámenes. Y los demás, bien, gracias. No sé. Digo. Y la verdad que era bien difícil ese maestro, te lo juro. Yo recibí clases con él, pero pese a que yo pasé la materia, yo no le tenía como que, ay, el profesor es súper chévere. No, le tenía miedo, era miedo. Había también materias que te agradaban en el colegio y materias que no. ¿Cuál era tu materia menos, la que no te gustaba en el colegio? Ninguna. O sea, me gustaba ir porque me agradaban mis amigas. Me gustaba ir a salirme de las clases para sentarme debajo de los arbolitos a pasar con mi amiga, mis amigas y conversar y al bar y tal. Pero así como que, uy, una materia que sea mi favorita, no, ninguna. Ninguna, sí, pero ninguna, sí, esta es la materia, porque por algo tú te inclinas desde la escuela, colegio, hasta que llegas a la universidad por estudiar a lo que vas a estudiar. Pues tampoco, a mi materia, la que más me gustaba y menos pereza me daba creo que era lenguaje. Y de ahí, lenguaje. Y de las materias artísticas, cosas así. Y no estoy estudiando nada que tenga que ver con eso. En cambio, mi materia favorita era matemáticas, le seguía, ¿qué más? Lenguaje. En un tiempo fue inglés, pero luego tuve un maestro que me dañó, o sea, me mató las ganas de, si me estás escuchando, me mataste las ganas de seguir estudiando inglés. ¿En serio? Sí. Ojalá vea este video y si sepa quién es, me mató las ganas de saber inglés. Creo que a la mayoría de los que estudiamos con él rogábamos porque que se fuera de la escuela. O sea, hacíamos diabluras para que se fuera. Fue el único que no se fue. Ese año recuerdo, en segundo tuvimos 3 maestros de inglés. Le hacían mis compañeros porque eran muy terribles. Le hacíamos, no trates de No, les ponían ese pedo chino. ¡Qué asco! Les ponían goma en las sillas, tachuelas. Ay, ¿sabes qué me hiciste acordar de cuando mis compañeras le hicieron la maldad a la profesora de lenguaje? La profesora de lenguaje no nos caía bien a ninguno. No es que no nos caía bien, no, pero es que era media tocada. La quiero también mucho, pero a veces sí se pasaba. Como mis compañeras, conmigo no. Yo creo que a mí me quería. A mis compañeras no. Conmigo nunca tuvo ningún problema. Yo le leía en las exposiciones y me decía que mis exposiciones eran sus favoritas. Pero a mis compañeras las dejó. Y me acuerdo que estábamos en recreo y, o sea, de regreso de recreo nos tocaba con ella. Y mis compañeras agarraron una chocolatada, creo que un huevo, le echaron arena bueno, en la banca. Y esa señora nomás llegó y como que esperó a que entráramos a la aula y puso una cartulina sobre la mesa. Y hizo lo que no había pasado nada. Y al final del curso dejó a la mitad. Y éramos como 11. Y las dejó como a 9 y éramos como 11. Ajá. Es que en el colegio se hacían cosas. Yo creo que los maestros en el colegio y la escuela pasan sus peores experiencias. O sea, es que está de los chicos que están inquietos y la típica. Antes sí se podía, claro, el maestro sí se podía meter tu regañada, te retaba y todo. Ahora ya el maestro no le puede decir nada a un alumno porque ya enseguida los papás saltan y dicen que su hijo no hizo nada. Pero antes sí. Antes sí, yo creo que si a mi mami le decían, su hija hizo tal cosa, no sabíamos qué me podría pasar. Pero ahora ya no, o sea, ahora los alumnos hacen y deshacen, quiebran, dañan y le dicen a los papás y los papás, ok, está bien. Por eso es que las cosas están como están en esta sociedad. También me acuerdo, aunque bueno, eso pasaba cuando yo estaba en el colegio también. Me acuerdo que en mi promoción le hicieron una cosa tan... O sea, es que no me acuerdo bien qué fue lo que pasó. Solo recuerdo haber escuchado a ese pobre señor gritar. Uno de los profesores más nobles que tenía ese colegio. Un viejito tierno. Y esos muchachos del demonio
No me acuerdo, que creo que le echaron algo en el leccionario, yogur, algo así, y el profesor se puso a gritar. Y me dio sentimiento, porque él era un buen profesor y él de esos maestros a los que les gusta lo que hace y enseñaba bastante bien, enseña porque todavía está vivo. Y era un muy buen maestro y eso sí me dio coraje. Pero, o sea, no es como que no me voy a hacer la santurrona de que, ay, nunca le hice una broma a un maestro que yo recuerde. Sí, pero, o sea, hay cosas y cosas. Como que hay maestros con los que sí te puedes meter y maestros con los que no. Como que hay algunos que sí se lo merecen. Es que hay unos que sí son insoportables. Ahí, por ejemplo, en ese grado, cuando estábamos en noveno curso, fue creo que el año en que más bromas se le hizo a los maestros. Creo que fue el año en que más maestros votaron, bueno, votamos, porque le ponían de todo. Y yo me acuerdo de un profesor que estuvo de reemplazo, le pusieron tachuelas. Y el pobrecito no se dio cuenta y se sentó y pegó un grito. Después, en esa misma semana, le pusieron goma. Él se sentó y estuvo dando la clase y cuando se quiso parar ya se le había pegado y se paró con todo y la silla. Y lo peor es que él se quería poner bravo, pero era chiquitito y o sea, tú te daba risa y a pesar que él te decía, esto es serio, es un tema serio, tú lo mirabas y no era alguien que te inspiraba respeto, alguien que te inspiraba así, tú te reías. Y yo a veces me daba miedo porque yo decía, me pueden expulsar y si me expulsan, Dios mío, me matan. Pero gracias a Dios todos nos callábamos y preguntaban, ¿quién fue? La típica, ¿quién fue? Nadie hablaba. Entonces ya quedaba ahí, nos llamaban a la inspección y ya. Como que eso de la expulsión, como que para mi promoción, o bueno, desde unos unos cursos antes que yo en adelante, como que no funcionaba eso de la expulsión porque ya no expulsaban a los estudiantes. Llegaron al punto de que, bueno, no fuimos nosotros, fueron otras personas y nos quisieron echar la culpa a nosotros. De quemaron un baño. Si encuentro la foto se las voy a poner por aquí. Pero incendiaron un inodoro con una piñata. Nos echaron la culpa a nosotras porque en mi curso, que éramos poquitas, en su mayoría niñas, no éramos todas niñas, estábamos haciendo una fiestita y había una piñata, pero nosotras no fuimos. ¿Cómo explotas un baño? Pues el baño no explotó. Quemaron la piñata y la pusieron encima de la taza. Al ponerla encima de la taza, se quemó el plástico del y explotó, o sea, se quebró la porcelana. Eso. Sí, fueron otras personas y nos echaron la culpa de todos los de sexo, pero nosotros no fuimos. Pero no hicieron nada al respecto. No votaron a nadie y creo que sí supieron quiénes, no sé la verdad, pero supongo yo que sí supieron quiénes fueron los culpables y no hicieron nada al respecto. Y eso, o sea, no expulsaron a nadie. O sea, en sexto curso sí también, como que la gente se desata. Me acuerdo que con mis compañeritas de curso, levantamos las bancas y las pusimos. En nuestra aula había como un tubo que cruzaba de un punto a otro. Y las empezamos a lanzar y las pusimos en el tubo y todo. Y llamaron a nuestros papás. No nos regañaron. Al menos a mí no me regañaron. Creo que fue porque mi papi fue. Pero no nos regañaron. Debieron habernos regañado. Porque estábamos haciendo escándalo. Como que a cierta hora, cuando si había reunión o algo, como que todo el mundo, como que telepáticamente nos ponemos de acuerdo para hacer escándalo o algo así. No sé. O sea, antes, en el tiempo que yo estudié en el colegio, sí expulsaban, te llamaban la atención y la psicóloga, tenía una psicóloga que era un amor, que en paz descanse, te hablaba y te hacía entender y te hacía comprender. A mí casi no me llamaba mucho, porque yo no era muy disciplinada, pero lo que son los varones, yo creo que los varones, yo tengo un hijo varón y espero que no me salga terrible, pero los varones son bien terribles, hacen cosas que no tienen ni imaginación. O sea, tú ves que destrozan los balones, que destrozan las bancas, tú los ves, son los que más se pelean. O sea, los varones son un chuki. O sea, las mujeres son como un poquito más más disciplinadas, pero los varones son un poco más terribles en la época de colegio. Me hiciste añorar mis tiempos de colegio. No sé por qué me acordé que cuando pasó lo de la fiesta y de la explosión del inodoro, la fiesta que nosotros hicimos fue porque una compañera estaba de cumpleaños y por alguna tienen razón sus amiguitas decidieron llevar penas de plástico. ¿Qué? ¿Llevaron qué? Pipís de plástico. Y uno terminó, ¿Para qué? no sé. Y uno terminó colgado en uno de los cables de luz. No sé cómo te graduaste con toda esa disciplina, de verdad. O sea, es que nosotras no éramos indisciplinadas. O sea, nosotras éramos pocos, ¿ya? Éramos como 11, ajá.
eran 2 niños y el resto éramos niñas. Y no hacíamos la gran cosa, como que nomás les seguíamos el juego a los demás y todo, pero no hacíamos nada como los demás. Tampoco era que los demás hacían cosas diabólicas, pero sí eran bien indisciplinados. Como que hacían llorar a maestras y cosas así. Sí, eso creo que se ve en todas las generaciones, que los maestros lloran por los alumnos. Yo creo que si yo fuera maestra les metía su cocacho, porque es que soportar en vivo, ahorita como están en clase online, y eso, que ahí hacen Creo que diabluras. es peor, porque por lo menos en vivo puedes lanzarles lo que deseas y luego te atiendas a las consecuencias. Pero ahora, si los silencias, se pueden volver a abrir los fucking micrófonos. Y esa es la cosa más desesperante, porque yo estoy en estos momentos en un curso con un montón de gente que aparentemente todos somos adultos, pero pareciera que no saben lo que es pedir la palabra y respetar los turnos de las demás personas. Sé que no me van a escuchar y por eso me estoy desquitando, pero o sea, no, es una cosa horrible. Me desespera el hecho de que la profesora no le dé tanta desesperación como a mí, porque se supone que la participación en clase es nota. No podemos participar todos y no es que no es que somos muchos. Tengo un curso en el que somos como 47, pero otro de los cursos somos como 27, no somos demasiados. Pero hay un grupo de personas que aparentemente no acaparan la atención suficiente y quieren tener de los 30 puntos que necesitamos 80, porque y me desespera porque la profesora dice, fulano de tal tiene que responder tal cosa. Y llega otra fulana de tal que nadie mencionó y decide hacer comentarios, decide dar respuestas que no debería estar dando. Y a veces me dan ganas de meterme por la cámara y arrancarles el cuello para ver si así pueden quedarse quietos y dejar de hacer bulla. Es como cuando están en la escuela. Se escucha, la comparación que estás haciendo es como los niños de escuela, Pero que lo triste es que no son niños de escuela, son gente adulta. si fuera en vivo, la típica, el maestro hasta te lanza el borrador. Yo tenía un profesor que cuando lo hacían salir de sus casillas, cuando lo veías era transformado y sacaba el borrador y te lo lanzaba. O sea, tenías que tener los reflejos para que no te diera, porque te lo lanzaba de lo harto que él estaba. Y eso que éramos más niñas que varones, pero las varones hacen diálogo y las mujeres no paran de conversar. A mí me sacaban, si me está mi amiga con la que nos sacaban en clase, me está escuchando, nos sacaban a dar la vuelta al curso, porque nos poníamos a hablar, y habla, y habla, y habla, y habla. Y el profesor ya harto del tema, decía, ustedes dos, que solo pasan hablando, las comadres se me van a dar una vuelta, y nos mandaba a dar 10 vueltas al salón. A mí también me sacaban de clases por conversar con Emilia y con Maite. Nos sacaban de inglés porque nos poníamos a hablar pendejadas. El profesor como que se hartaba, o sea, no nos odiaba porque le caíamos bien, pero nos sacaba porque estaba harto de que nunca nos callábamos. Y era que dijiste eso de que los profesores que se ponen erráticos y lanzan cosas. Ahorita estoy uno de mis profesores favoritos de la universidad porque de verdad me cae demasiado bien, es muy divertido. Y me da clases ahora, estoy en una materia con él. Y pareciera que la gran mayoría de las personas que reciben clases con nosotros, o sea, no han recibido clases con él antes. Y le tienen miedo porque esa es como que la mítica leyenda de que el profe es bravo y es enojón. Y es porque tiene la mecha corta y a veces como que cuando lo sacan de sus casillas como que explota bastante rápido, pero se le quita muy fácil y me hace gracia porque las personas le tienen miedo. Yo al principio cuando agarré materia con él también decía como que todo el mundo dice que este señor es lo peor de lo peor, pero todo iba bien al principio y luego un día así de la nada alguien iba a exponer creo y él como que se cabreó porque nadie estaba haciendo silencio y la chica que estaba exponiendo pues no escuchaba y gritó y azotó una banca y todo. Cuenta la leyenda por ahí, nos contaron a mí y a una amiga que en otro curso rompió una mesa, entonces creo que esa es la razón por la que todo el mundo le tiene miedo, pero en realidad es una persona bastante agradable. Creo que esas son esas reputaciones con las que las personas se quedan, de que no, es que el profesor es malo, es bravo, no sé qué, pero tienes que conocerlo bien y saber no pasarte de la línea, porque eso pasa cuando las personas se aprovechan de la bondad de los demás. A mí me pasó eso en la universidad. Cuando yo recién ingresé, te dejaban escoger las materias como tú quisieras, pero te recomendaban que dejaras las más difíciles para lo último, ¿no? Eso nunca es bueno. Entonces, como yo quería graduarme rápido, comencé a tomar, o sea, dejé las básicas para lo último y comencé a tomar materias fuertes, que eran de la carrera. Pero había una maestra que la amo ahora, pero en ese tiempo la mayoría de las personas decía que era terrible, que era mal genio, que no sabía explicar y bueno, que era mala maestra. Cuando yo tomé con ella, ya con esas referencias, tomé la materia con ella,
No prestaba atención a la clase, lo tengo que admitir, porque ese creo que fue un año que decidí no prestar atención ese bimestre. Bueno, la cosa es que me dejó. Fue la primera materia que perdí y yo decía, odio a esa maestra, no la soporto, es de lo peor, no sabe explicar, pero luego, cuando ya la volví a tomar, cuando ya me iba a graduar, la tomé, esa, me di cuenta que era que la había tomado demasiado pronto y la materia era difícil y yo no prestaba atención porque era complicada, entonces como que se me hacía difícil y decidí decir, la maestra era la mala. Claro, y si Pero, no tienes las bases, ¿cómo vas a agarrar la ajá, y materia? era la última, era la última, la que tenía que tomar de último, y yo la tomé en mi primer año. Entonces cuando ya me dio ella y la entendía porque ya había visto las bases de todas las materias, se me hizo súper fácil y la amé porque me explicó de todo lo que ya, lo que necesitaba para finalizar la carrera, armar todo lo que necesitaba y ahora para mí es una de las mejores maestras, pero por la experiencia y las cosas que decían, tú te quedas con eso, así como tú dices, esa mala experiencia, pero una vez que ya la conoces y sabes que lo que tienes, cuando la tienes que tomar, no así por así, entonces ya cambia. Pues sí, son esas cosas que, o sea, por lo general siempre es culpa de uno. Creo yo que por lo general, en la gran mayoría de las veces, es culpa de uno, no de los maestros. Claro, también hay sus excepciones, porque también están esos maestros malos que no te enseñan nada y que simplemente creen que poniendo tú las diapositivas y leyéndolas todas así vas a poder aprender para el examen que es para el día siguiente. Así no funciona la educación. Y que luego tienen el cinismo de tomarte la prueba y que no quieren que digas al pie de la letra. Yo tuve un maestro de esos en la universidad que lo odio con mi vida. Toda la clase era exposición. Toda la clase. Te ponía tú un tema, tú otro tema, éramos como digamos un 24 y cada uno daba un tema. O sea, la clase todo el bimestre el señor se la pasaba tomando lecciones y luego exposiciones y luego te tomaba de acuerdo a la exposición del fulano. Y eran temas eran básicos, temas básicos que tenía que darte. Y no te los explicaba y tú tenías que entender. O sea, no todos saben exponer, no todos saben explicar. Y todos leían y no te pasaban las diapositivas. Cuando ya llegó el final del bimestre, me acuerdo que yo bien confiada, porque ya pasé, me fui de viaje a Quito a pasear, porque yo dije, no, ¿para qué me voy a quedar aquí si ya pasé? Y me manda un correo, después de que ya pasaron las épocas de recuperación, a decirme que había perdido la materia, porque no me había presentado supletorio. Y yo Pero así, no revisaste las notas en el SAT, ¿no? no, porque en ese tiempo no se subían las notas así. Entonces las notas te las daba. Y él típico que subía las notas tarde. En los primeros bimestres tenía bien y luego resulta que con las últimas no. En las exposiciones supuestamente no. Y era porque él no prestaba atención, se ponía ahí en el celular, mientras tú exponías y claro, no se daba cuenta quién daba la exposición y quién no, y les ponía las notas como le daba la gana. A quien se le daba la gana, así son. Así pasa cuando sucede. Otro de las cosas que pasan... Pone pausa. Pausa. Se nos está pasando el hecho de que en el principio del video dijimos que íbamos a hablar de los jefes y no hemos hablado de jefes en general. Y yo no tengo experiencia en general con eso, demasiado. ¿Cómo ha sido tu experiencia en el mundo laboral con tus jefes? Bueno, he tenido buenas experiencias, malas experiencias, horrorosas experiencias. Recuerdo la primera experiencia que tuve laboral, bueno, no llegué a trabajar porque tenía 18 añitos y la típica que tú encuentras las publicidades en los periódicos y decía, trabajo publicitario, ganarás $600. Eso ya no es típico porque eso ya no pasa. Bueno, antes buscábamos en el periódico. Y decía, trabajos publicitarios, asistentes, $600 mensuales. Y ahí estoy yo y en ese tiempo mi enamorado, que era mi esposo, de tontos, nos fuimos a la primera revista. Llegamos allá y había como, no te miento, 1000 personas en la entrevista. Nos hacen entrar, nos hacen sentar y estaba un gordo horrible, una persona horrible, no porque sea gordito, sino porque era una persona que te daba la impresión de que era un ser humano horrible. Y comenzaba a gritar, sí, ¿qué queremos? No sé qué, no sé cuánto. Y yo asustada, tenía 18 años, asustada y lo peor es que era lejísimo, era en el Eso me centro. recuerda a un profesor que tuve hace poco. ¿Por qué? Porque era un gordo desagradable.
Bueno, la cosa es que este tipo hace como que una selección y sacaba cada cierto tiempo como 50, 30 personas. Íbamos rotando y gritaba y cada vez que gritaba hacía un sonido raro en la garganta, todavía me acuerdo. Hacía así. No hagas eso en el micrófono. Es que hoy era horrible. Y toda la gente inexperta que estaba ahí sin experiencia, con la ilusión de que iban a ganar $600, ¿no? Y yo como ya me las olía, o sea, ya dije, esto es un fraude. Comienzan a hablar de que vamos a vender perfumes. Y vendiendo perfumes vamos a ganar $600. Y yo, ¿y la publicidad? Y sí, vamos a... Yo comencé a poner mi cara seria, ¿no? Comencé con una sonrisa y luego comencé a estar así seria. Y el tipo me ve y me dice, los que no tienen la actitud pueden salir. Usted no tiene la actitud, no se ve que tiene ganas de vencer. Y yo, ¿quién quiere estar aquí en esta porquería? Y me levanté y me fui. Y le digo a mi esposo, vámonos. Y me dice, pero yo quiero ver qué pasa. Y le digo, no, vámonos. Y me lo llevé. Y de ahí después nos enteramos que era que te daban los perfumes y tenías que vender los perfumes a $40 y eran unas aguas. No eran perfumes, eran aguas. Y tenías que venderlo y tú tenías que pagar por cada perfume. O sea, tú pagabas el perfume. Era como que vendieras revistas, ¿ya? Pero acá eran perfumes de agua porque eso no olían a nada. Y tú tenías que pagar para agarrar ese kit y tú venderlo. Y pero técnicamente ese no es un jefe, es un promotor. Sí, pero era supuestamente el tipo era el capacitador, el que te iba a ayudar y que te iba a seleccionar para triunfar en la vida. Y yo decía, eran más de 1000 personas ahí, oye, más de 1000 personas en un edificio para ganar dizque $600 vendiendo perfumes de agua. Esa fue la experiencia más horrible de mi vida. Después, porque en ese tiempo, dime. Por eso nunca debes de confiar en cosas que te encuentras en un periódico. Pues sí, en ese tiempo solo había periódico, Jaime. Ya deja de decir que bien no había. Ya en esa época había periódico todavía. Mira, en esa época ya existían los cyber, así que podías ir al cyber y buscar en internet. Yo tenía internet en la casa, pero estaba el periódico de los clasificados en línea. Pues nunca confíes en los periódicos. Quítese pensar que la prensa dice la verdad. Luego tuvimos otra experiencia laboral, porque hasta ese tiempo íbamos a buscar los trabajos juntos, ¿no? Qué tontos, ¿no? Íbamos a trabajar los trabajos juntos. Y fuimos a un trabajo que lo vi y dije era para ventas de internet y esas cosas. Oye, nos hacen la entrevista y me llaman a mí, porque me dice el jefe que íbamos a tener, que le gustó mi actitud, mi y que me iba a contratar a mí, a mi esposo no. Entonces justo me da el apéndice, me enfermo del apéndice y me tuvieron que operar y me tuve que regresar a Esmeralda y no pude entrar a trabajar. Entonces dijo, bueno, ya, ¿qué más se puede hacer? Vamos a llamarlo a él, y lo llamaron y él empezó a trabajar ahí y desde ahí se fue largo en las ventas porque yo dije ya no voy a ir a una entrevista más porque contigo, porque eres salado, le dije. Bueno, otro jefe que tuve fue en una agencia publicitaria. Fue una buena persona, era medio loquito, sí, a veces tenía cosas medias locas, pero nos enseñó bastante de orden. Eso sí, no tenía gente que le limpie la oficina, nos hacía limpiar a nosotros porque decía que teníamos nosotros la responsabilidad de tener un orden y limpieza de la oficina. No sabemos si era de tacaño o porque en realidad nos quería poner lo de los japoneses que te hacían hacer la limpieza. Y nos ponía a hacer que recoger lo que estaba sucio, limpiar, trapear, nos hacía hacer polifuncional. Y luego cada lunes nos hacía hablar sobre las experiencias que habíamos pasado en esa semana, cómo estábamos, cómo nos sentíamos, si teníamos problemas. Nos preguntaba qué era lo que le gustaba de él, qué no, para poder cambiar. Como que nos hacía una evaluación a cada uno para poder mejorar en la siguiente semana. Y luego ahí estuve poco tiempo, pero para que aprendí mucho con él. Fue una muy buena persona. Y luego de ahí tuve experiencias, personas no muy gratas. La típica, esos jefes que te dicen, me caí de un 5º piso, estoy en el hospital, me voy a morir. ¿Y cuándo regresa el trabajo? Y tú te quedas así como, sí, estoy bien, ajá. O sea, no te demuestran, no te hacen querer seguir amando tu trabajo, querer
motivarte. Están esos jefes así que no te hacen motivar. Personas que no te ayudan a querer tu trabajo. En cambio están los demás que sí te ayudan. O sea, como ahorita tú no has tenido experiencia laboral, pero ¿qué opinas? O sea, tú lo que has visto en las personas que trabajan allí cercanos a ti, ¿qué experiencias has visto de trabajo? Lo más cercano que yo he tenido a un trabajo fueron las pasantías que hice cuando estaba en el colegio. Fue la peor experiencia de mi vida. Y estuve trabajando de gratis en una experiencia de telecomunicaciones con los peores jefes del mundo. Fueron personas muy explotadoras. Éramos dos. Se supone que en mi curso mandaban a 2 personas por empresa. Y a mí y a mi compañera nos tocó en áreas diferentes. Estábamos en la misma oficina, pero estábamos con personas diferentes. Y la persona que le tocó a ella era diferente a la persona que me tocó a mí. Y la persona que me tocó a mí quería que yo hiciera su trabajo. Y yo no sabía qué era lo que estaba haciendo. No podía escuchar música en la oficina porque molestaba a yo no sé quién. La oficina pasaba vacía, pero no podía escuchar música. Tenían unos trabajadores acosadores raros. Éramos menores de edad y andábamos en uniforme de colegio. Y eran hombres con familia. Pero ajá. Y en general, lo único bueno era que nos regalaban cosas y nos compraban comida y así. O sea, las jefas y así a veces hacían comida los jueves y nos compraban y todo. Y nos quedaba hacer centro comercial. Y la pasábamos bien, pero en general el trabajo era más explotación que trabajo. Es por lo que es la pasantía. Yo siento que a veces los jefes se aprovechan de eso, de que tú eres pequeño y necesitas aprender, pero en vez de ayudarte a aprender, te sobreexplotan, o sea, te hacen hacer todo el trabajo que les corresponde a ellos, cosas que ni siquiera te tendrán que tocar y ellos simplemente ya se lavan las manos, o si no dicen, hay la típica, porque me acuerdo una vez cuando estaba haciendo lo de mi universidad para estudiar, fui a una institución y me tocó ver a una persona que estaba haciendo una pasantía y a esta persona decía, ay, ponle a hacer cualquier cosa para que se aburra, se harte y se vaya, o sea, para que no aprenda y porque puede ser una persona que quizás se hace bien su trabajo, se puede quedar en la empresa. Y hay personas que son así de egoístas, que no les gusta que tú subas y a lo largo de la vida laboral, cuando hay esas personas que encuentran a alguien que puede quizás suplirte, que quizás se nota más su preparación, tratan de hundirte, como que, ay no, eso no, así no es, eso no, para que tú no crezcas y quedes en vergüenza delante de los demás. O si no están esas personas que son, como me han enseñado a mí, malos líderes, que en lugar de enseñarte a hacer las cosas quieren decirte qué hacer o cómo hacerlo. O son cosas que, o sea, como que quieren que te comportes como ellos se les da la gana. Y quieren que tú hagas o digas lo que ellos quieren en lugar de... O sea, siento yo que es una situación en la que son cosas que pueden hacer ellos mismos, pero quiere que tú las hagas. Y es como, es una situación en la que ni siquiera te están enseñando y tú no estás aprendiendo nada en general. Son esas personas que no tienen tino para ser líderes, no tienen el tino para estar enfrente de otras personas. Y tienen la desgracia de otras, la palanca, de estar frente a otras personas enseñándoles a hacer cosas o diciéndoles qué hacer. Y eso realmente gasta a las personas. No solamente ellos que se gastan porque acumulan su odio y su estrés y su frustración en otras personas, sino que las personas que reciben ese trato pues también se desgastan y se hartan. Sí, es que hay maneras de ser un buen líder y están las otras de que, así como tú dices, que no saben llegar a ti y te hacen quedar mal. Por ejemplo, deberían llamarte la atención de si haces algo malo en privado, no tú y tu jefe para que te llame la atención, no, pero están esas personas que te llaman la atención delante de todo el mundo para que quede, no, mira, si yo le llamé la atención porque no sabe nada, entonces tú te quedas, esa persona se siente mal porque ha sido avergonzado delante de todos. Y ese tipo de líderes hay muchos, que por esa razón es que la gente va al trabajo como ya por obligación, pero no específicamente porque le guste el trabajo, porque le guste su carrera. A veces hay personas que estudian algo, les encanta y llegan a trabajar al área que le encanta y tienen un jefe que les arruina todo. Y ya
te fastidia y no hay nada más estresante porque trabajas 8 horas. Siento que eso también es tonto, trabajar 8 horas, desgastas toda tu vida prácticamente trabajando para alguien que a la final siempre las empresas no te pagan bien. Y tú te quedas así desgastado, 8 horas, imagínate, toda tu vida trabajando. Yo no trabajé desde muy pequeña, pero están las personas que apenas cumplen 18 años, empiezan su vida laboral y trabajan toda su vida hasta los 60 años. A veces ni alcanzan a jubilarse porque se mueren antes de hora de infarto, preocupaciones, de todo el estrés, de enfermedades catastróficas y no disfrutan de su jubilación y de su familia, porque ponte 8 horas, llegas a tu casa cansado, ¿cómo compartes con tu familia? Y peor ahora que trabaja mamá, papá, o sea, prácticamente ahora todos tienen que trabajar para poder sobrevivir. Y son esas personas que piensan que el que más grita es el que más razón tiene. Es también ahora en estas situaciones de pandemia que muchas personas han perdido su trabajo. Hay empresas que han tomado como excusa estamos en pandemia y no hay dinero para votar personas y explotar a las que se quedan. Y eso también me parece algo demasiado ruin. Porque, ¿cómo crees que va a funcionar una persona que está cansada diario de trabajar y les piden que den el 100% y ni siquiera les pagan bien? Porque con la excusa de que la pandemia les han bajado los sueldos a muchas personas. Y es como, no es una situación justa para las personas que están en el trabajo. Hay personas que han perdido sus empleos de las maneras más absurdas simplemente porque las empresas son tacañas. O simplemente porque no haces lo que quieren. O sea, si tú, por ejemplo, no quieres sacrificar tu vida en estos momentos porque, sabes, ¿no? Tienes que arriesgar tu vida para salir, sobre todo al inicio de esta situación. Todo el mundo estaba con miedo y nadie quería salir. Pero si tú no decides arriesgar tu vida, es que simplemente no te pusiste la camiseta de la empresa. O sea, perdóname, si te mueres, ¿quién va a responder por tu familia? Porque al final ellos te van votando y, ay, sí, te ponen el pésame por la pantalla. Y luego, quien queda sufriendo es tu familia. Entonces, y es que a ellos no les importa porque un trabajador es un trabajador y puede ser reemplazable. ¿Cómo se dice? Según yo lo aprendí en una materia muy importante, pero no me acuerdo cómo se dice. ¿un daño colateral? No, ¿cómo se le dice a los empleados en el trabajo? Material humano, algo así, pero es algo muy, muy, muy deshumanizador que te ponen en las fichas cuando se hacen las contabilidades y todas esas cosas. Pero ¿por qué no consideran a las personas que están trabajando para ellos como personas, sino como una herramienta más? O está los típicos jefes de cuando vas a la entrevista de trabajo, me ha pasado, por ser mujer, te preguntan, ¿cuántos hijos tienes? Y tú le dices, ¿tiene hijos? Sí. Ah, ¿y tiene con quién se los cuide? Sí, porque es alguien aparte de usted que se lo pueda cuidar, alguna suegra, alguna... De ley, así tú no tengas, tú tienes que decir que sí, porque se supone que quieres el trabajo. ¿Y qué pasa si dices que no? No te contratan, porque dicen, no tiene con quién dejar al niño, entonces, pero necesitas el trabajo para poder pagarle a alguien, si es que no tienes, quien te cuida al niño. O sea, yo no entiendo la lógica a veces de las empresas. Pero va un hombre y no le preguntan cuántos hijos tiene, a veces tienen 8 hijos. ¿Por qué? Porque ellas o ellos sobreentienden de que es la mujer que tiene que quedarse en la casa cuidando a los hijos. Entonces, si es hombre, ya, él salió a trabajar y su mujer no trabaja y se queda en la casa. Es que eso es parte de esa cultura machista que cree que el hombre es el que debe proveer y la mujer es la que tiene que quedarse en la casa con los hijos. También están en esos casos, yo tengo una amiga, tenía una amiga a la que le preguntaron si se iba a embarazar. Ella no estaba con nadie, le preguntaron que por qué no había estado en pareja, que por qué si se iba a casar, que si estaba pensando en tener hijos, que no sé qué, que cuál era su plan familiar de vida. Eso a las empresas siento que en total no les incumbe demasiado, más que el hecho de las cargas familiares que tengan, pero es por el hecho de que quieren personas que no tengan una vida fuera del trabajo. Y lo peor de todo es que hay personas que la tienen y la abandonan por el trabajo. Sí, eso pasa, es lo que te digo, es lo que, si tú no tienes quien te cuida a tu hijo, obvio vas a mentir porque necesitas el trabajo. Señores, nadie va al trabajo a buscar trabajo por hobby. Es que yo quiero ir a buscar trabajos. Hoy en día uno busca trabajo por la necesidad, porque necesita pagar, porque necesita adquirir sus bienes, quiere viajar, quiere pasear. No es un hobby. Entonces, tú vas a una entrevista y tienes que mentir. No me vengan a decir que en la entrevista todos somos honestos. A todos nos toca mentir, porque de lo contrario
no nos van a contratar. Si no te, si tienes 2, 3 hijos, por ejemplo, tienes 3 hijos, obvio tienes que decir, sí, yo pago la guardería, yo pago esto, yo pago. Y lo peor es que dicen, ay, si se te enferma, ¿quién te lo va a cuidar? A mí me darían ganas de decir yo, si se enferma mi hijo, yo lo voy a cuidar porque por algo lo tuve, es mi responsabilidad. Pero no toca decir, no, alguien más lo va a cuidar. ¿Cómo vas a decir si tu hijo está hospitalizado? Ah, que lo lleve la suegra, ah, que lo lleve la hermana, que lo lleve la cuñada. O sea, le corresponde a los papás y no se ponen a pensar en el mal que le hacen al niño, porque imagínate el niño enfermo y preguntando, ¿y mi mamá? No, es que está trabajando, claro, trabajando para el dinero, pero la empresa ni las personas que están arriba de ti se preocupan por tu bienestar. Pero sí hay otros que sí, no puedo nombrar, pero sí hay personas que sí se preocupan nos ha tocado por el bienestar del niño, si está enfermo, no importa, ayúdelo, avisa cómo está, te preguntan después, oye, ¿cómo está? ¿Mejoró? Así sea un simple resfriado, y tú te pones a ver, esa persona es humana, pero luego están no puedo decir la palabra, que las que, ay, es que me da tanta rabia, que piensan que si tu hijo se enferma, si tú te enfermas, o sea, que tú eres una máquina y no te puedes enfermar. Tú te quedas así como, lo primero es que a ti te duele, porque tú dices, chuta, le acabas de decir a tu superior, te sientes mal, tu hijo se siente mal, está enfermo, y lo primero que te dicen es, ¿y cuántos días? ¿Y cuándo regresa? ¿Y qué esto? Pero mira con quién lo puedes dejar, es que eso no es responsabilidad mía, o sea, tú, ya, ok, ya, sí, sabes que al diablo, ya, no deja de pensar, menos yo soy así. Yo no voy a poner encima un trabajo por mi familia, porque sé que el día de mañana me botan, no estoy más, y a quién voy a correr a los brazos de mi familia. Entonces yo, por eso si por un trabajo no daría al 100%, yo conozco personas que prácticamente viven, duermen en la empresa y luego cuando les da cáncer, les da de todo, les da enfermedad, la empresa ni fu ni fa, no les responde ni nada, simplemente chao. Y los reemplazan, porque somos reemplazables. Que a la empresa como entidad no le interesa el bienestar de las personas individuales que trabajan y los forjan desde las bases. Pero así son las cosas en esta sociedad en la que nos encontramos. Las personas son crueles y nos encontramos con personas buenas y personas malas a lo largo de nuestras vidas. A lo largo de nuestras vidas. No tengo dicción para hablar. Es el sueño, es que eso ya es tarde. Pero bueno, espero que le... Porque ya es de noche. Ya es de noche. Sí, entonces, aprovechando el ya es de noche, les quiero contar por qué se llama ya es de noche. ¿Le cuentas tú o le cuentas? Somos personas salvajes. Y cuando es de noche, cuando estábamos en clases, cuando yo estaba en clases, ¿no? Presencial. Estaba en clases presenciales y ella estaba aquí en las noches. Yo llegaba cansada de la universidad a molestar y nos quedábamos a golpes con la excusa de ya es de noche. Llegaba a cierta hora, por ejemplo 10 de la noche, y ella comenzaba a golpear la puerta, o yo le iba a golpear la puerta, y luego, por alguna extraña razón, buscábamos cualquier cosa, nos poníamos escobas en las puertas, nos poníamos... No, la salvaje que hace eso eras tú. Dejamos de jugar, porque yo me hice un piercing en la oreja, y un día me azotó contra algo, y se me vino en sangre la oreja. Y desde ahí se acabó el jazz de noche. Desde ahí se acabó el jazz de noche, y empezó otro jazz de noche. Porque es masoquista. Claro, porque me iba a vengar, necesita que se me viniera la oreja en sangre. Pero bueno, por eso se llama Jazz de Noche, porque dijimos, en la noche somos más creativas y pues sí, en la noche siempre estamos rondando, no dormimos, aquí pasamos despiertas, como que... Pues en este momento yo tengo mucho sueño, así que ya no formo parte de ese clan, pero... Falso, apenas corte aquí, llega y se acuesta en la cama y no duerme. Tengo cosas que hacer. Pues bueno, espero que les haya gustado este episodio. Hemos decidido mostrar nuestras caritas para poder tener más contacto con ustedes, que nos puedan conocer, puedan ver quiénes somos, quiénes son las loquitas que les hablan y les cuentan estas experiencias, esperando que nos sigan, nos ayuden compartiendo, dando like para poder seguir creciendo y más adelante hablar de muchos más temas. Pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Ya es de Noche. También nos encontramos en Spotify. Pueden compartirnos con todos sus amigos. Chao. Que descansen. Me gusta mucho este micrófono.